Dado que habrá muy poco de tontos movimientos de varita aquí, muchos de ustedes van a dudar de que esto sea magia. No espero que realmente entiendan la belleza de un caldero hirviendo suavemente, con sus vapores brillantes. El delicado poder de los líquidos que se deslizan a través de las venas humanas, hechizando la mente, engañando los sentidos. Puedo enseñarles cómo embotellar la fama, preparar la gloria, hasta ponerle un alto a la muerte. A menos que sean como el montón de alcornoques a los que habitualmente tengo que enseñar. En Harry Potter, J.K. Rowling creó uno de los mundos mágicos más atractivos de la ficción moderna. Pero es una visión basada en algo más que una fantasía. Muchas de las cosas que leemos en la ficción de Harry Potter se creyeron y se promulgaron en el pasado. Lo que Joe ha hecho ha sido coger valores conocidos e historias familiares y añadirlas a su preciosa combinación propia. Mis mandrágoras no son del todo así. La búsqueda de conocimientos mágicos ha obsesionado a los humanos desde el principio de los tiempos. Desde la antigua cruzada por vencer a la muerte, manejar el destino o variar su rumbo. Mira esto. ¡Dios mío! Ha funcionado. Los humanos han ideado formas mágicas de pensar. No creo que todo el mundo deba creer en la magia, pero no estoy segura de que confiar en alguien que no crea en ella de alguna forma. Accio. Esta es la historia de la magia real en el corazón de Harry Potter. Este año tenemos un aniversario especial, con algunas celebraciones extrañas en camino. Hemos venido desde Brooklyn, Nueva York. Esta es mi madre, esta es mi hija y estas mis nietas. ¡Obliviate! Voy de Myrtle, la Llorona, porque ella tenía mucha personalidad para estar muerta. Sí. Sí. Soy la profesora Minerva McGonagall y no me sale bien cómo habla, así que no lo voy a intentar. Venga. Bien, ¿podemos compartir mi retrete, Harry? Oh. Han pasado 20 años desde que un niño huérfano mago nos convirtiera a todos en muggles. Creo que hay algo muy dentro de nosotros a lo que le gustaría recibir la lechuza y que le dijeran: no eres el único especial y singular. Voy a llevarte con tu gente. Creo que es una idea tan atractiva que no solo la ansían los niños, sino que todos deseamos eso. Pero el mundo de hechicería de Rowling está más cerca del nuestro de lo que creemos, como dijo una vez la gran amiga de Harry, Hermione Granger. ¿No tienen siempre las leyendas una base real? En El sobrino del mago de C.S. Lewis hay uno de los mundos fantásticos más bonitos sobre los que he leído. Es un mundo entre mundos, un lugar donde estás en un bosque y hay muchos estanques, y cuando te zambulles en uno te lleva a un mundo diferente, y eso para mí siempre ha sido una biblioteca. Yo era una niña de libros, de las que no se iba de la biblioteca si podía evitarlo. Así que sí, para mí una biblioteca es un lugar mágico. En la Biblioteca Británica se llevan a cabo todo tipo de preparativos mágicos. Todo para montar una nueva exposición que revele el vínculo entre la historia real de la magia y lo que escribió J.K. Rowling. Y todo está ahí desde el primer libro. La mayoría del material de J.K. Rowling no se ha exhibido antes. Esta es la primera vez. Es un resumen escrito a máquina de Harry Potter y la Piedra Filosofal. A principios de los 90 lo escribió para enviarlo a agentes y editores para vender la historia. Sí, para vender Harry Potter. ¿Quién lo iba a decir, verdad? Creo que J.K. Rowling usa la magia y la historia de la magia de una forma muy sofisticada, y puede haber aspectos que el lector normal no capte.
El antiguo estudio de la alquimia se relaciona con hacer la piedra filosofal, una sustancia legendaria con poderes impresionantes. La piedra transformaría cualquier metal en oro puro. También produce el elixir de la vida que hace inmortal a quien lo beba. La búsqueda de inmortalidad fue una misión a la que los alquimistas medievales dedicaron su vida. Y uno de ellos se convirtió en parte de la leyenda. Se ha hablado mucho de la piedra filosofal a través de los siglos, pero la única piedra que existe actualmente pertenece al señor Nicolas Flamel, el notable alquimista y amante de la ópera. El señor Flamel, que cumplió 665 años el año pasado, lleva una vida tranquila en Devon con su esposa Perenella, de 658 años. Las historias de Nicolas Flamel dicen que descubrió el secreto de la vida eterna y que está vivo y bien. Odio destripar la historia, pero se inspiró en un hombre real que vivió en París a principios del siglo XV y que obviamente murió. Pero tenemos su lápida y es un objeto mágico. Aunque Nicolas Flamel no alcanzara la inmortalidad, los alquimistas continuaron su búsqueda del elixir de la vida, y algunas de sus mágicas instrucciones sobrevivieron en un pergamino mágico. Vamos a sacarlo de la caja ya, pues este es el magnífico Dios mío. pergamino de Ripley. Dios. Aquí tienes. Es fantástico. Data del año 1600 y te dice cómo hacer la piedra filosofal. Oh, mira. ¿A qué es increíble? Es genial. Mira esto. Y conserva los colores. Está muy bien conservado. Estuvo enrollado todo este tiempo, así que se conservó bien. Casi nunca lo desplegamos del todo, Es todo un honor. como ahora. Es que míralo. Es la primera vez que he tenido la oportunidad de ver estos objetos. Tengo muchos libros que les hacen referencia, algunos muy baratos, de hace 25 o 30 años, que usé como materiales de investigación. Así que, aunque egoísta, esta era mi oportunidad de ver el de verdad. Tuve un sueño muy real sobre Nicolas Flamel mientras escribía la piedra filosofal. Soñé que estaba en su estudio de alquimia y todo ese simbolismo estaba por las paredes. No pregunté nada, solo estaba mirando. Muy de escritora, mirando, sin preguntar siquiera. Hizo todo menos esto. Y aquí está La piedra filosofal. Nunca había visto nada así antes. Poca gente lo habrá visto. Lo que me fascina de la alquimia es que es una mezcla de ciencias. Ciencias de verdad, ¿no? Porque era como química antigua. Así que en parte era ciencia real. Observaban fenómenos que nosotros ahora reconocemos como las bases de la química. Es como un híbrido fascinante, ¿no? Sí, la combinación de esas ideas. Y me decepciona que no hayáis intentado hacer una, porque quedaremos como tontos si esto funciona. Nos aseguraremos de que sí. Sí. La relación entre la magia y la ciencia, sobre todo a principios de la época moderna, es muy importante. ¿Qué poderes hay ahí fuera que, aunque no veamos, quizá podamos aprovechar y adaptar para usarlos? Y es una forma de magia. Quizá la penicilina sea magia, una magia que funciona siempre. Pero incluso en nuestra era racional y progresista, quizá haya un lugar para los antiguos razonamientos. A mí me fascina la magia, porque he pasado mucho tiempo escribiendo sobre ella y creo que se relaciona con cosas importantes, como qué es ser humano y qué quieren y en qué creen los seres humanos. Cuando era más pequeño, Harry soñaba una y otra vez que algún pariente desconocido iba a buscarlo para llevárselo. Pero eso nunca sucedió. Los Dursley eran su única familia. Pero a veces pensaba, tal vez era más bien que lo deseaba, que había personas desconocidas que se comportaban como si lo conocieran. Eran desconocidos muy extraños. Los niños creen en la magia porque empiezan a comprender y controlar su mundo.
Pero yo creo que todos llevamos eso dentro. El mundo es complejo e inescrutable. Y aunque nos hayamos pasado a la ciencia, creo que todos llevamos en el corazón algo de pensamiento mágico. Expresar el rico mundo imaginario de J.K. Rowling es todo un reto para los conservadores. Para ayudarlos, han reclutado al ilustrador de Harry Potter, Jim Kay, cuyos dibujos y cuadros traen a la vida el vínculo entre la literatura fantástica y el hecho histórico. El equipo de la Biblioteca Británica selecciona ejemplos del trabajo de Jim para incluir en la exposición. ¿Quién es? McGonagall está ligeramente inspirado en mi pareja, que tengo que decir que envejecí para pintarla. Las ilustraciones más fascinantes de Jim son las de estos curiosos especímenes. Raíces de mandrágora y sus pequeños plantones. Pueden parecer inofensivos, pero hay que tratarlos con cuidado. Harry se puso las orejeras rápidamente. Insonorizaban completamente los oídos. La profesora Sprout se puso unas de color rosa, se remangó, cogió firmemente una de las plantas y tiró de ella con fuerza. Harry dejó escapar un grito de sorpresa que nadie pudo oír. En lugar de raíces, surgió de la tierra un niño recién nacido, pequeño, lleno de barro y extremadamente feo. Las hojas le salían directamente de la cabeza. Tenía la piel de un color verde claro con manchas y se veía que estaba llorando con toda la fuerza de sus pulmones. La profesora Sprout cogió una maceta grande de debajo de la mesa, metió dentro la mandrágora y la cubrió con una tierra abonada, negra y húmeda, hasta que solo quedaron visibles las hojas. La profesora Sprout se sacudió las manos, levantó el pulgar y se quitó ella también las orejeras. Como nuestras mandrágoras son solo plantones pequeños, sus llantos todavía no son mortales, dijo ella con toda tranquilidad, como si lo que acababa de hacer no fuera más impresionante que regar una begonia. Sin embargo, os dejarían inconscientes durante varias horas. En el folclore herbario, se creía que el chillido espeluznante de la mandrágora podía matar o volver loco al que lo oyera. La Biblioteca Británica ha descubierto una ilustración inusual del mito. Una muy inusual, de hecho. Mis mandrágoras no son del todo así. Es un hombrecillo desnudo, con hojas y hojas saliéndole de la cabeza, con unas manos cortadas encima y un perro que lo saca de la tierra. Oh, qué interesante. No es un hombre normal, es una raíz de mandrágora. Mandrágora, sí, es bonito. Extraer una mandrágora tiene su riesgo, pero este manuscrito del siglo XVI en Italia tiene un método inusual para mantener a la persona segura. Ata la mandrágora a un perro. Llénate las orejas de tierra y toca el cuerno. Mientras el sorprendido perro sale corriendo, extraerá a la mandrágora sin que su chillido te haga daño. En general, adopté el mito con unos cambios, pero todo muy parecido, aunque sin perros. Los humanos la sacaban. Y la raíz de mandrágora era un componente esencial en una porción reconstituyente que necesitaban en Hogwarts ese año. Son mandrágoras reales y tienen forma humana. Así que creo que el mito vino de ahí, ¿no? Pasa mucho. Que la gente se extrapola del objeto real. La mandrágora ya no es común, pero su elaborado folclore viene de esta sucia y pequeña raíz. Estas raíces tienen algo de... Sí, de antropomórfico. Tiene como una barriga, así que puedes extender el tronco hasta las piernas. Me gusta. Siempre han sido fascinantes las raíces de mandrágora porque tienen componentes químicos fuertes con efectos en la gente. Al comerlas, son alucinógenas.
Te cambian el ritmo cardíaco, te dilatan los ojos, te resecan la boca, todo tipo de cosas horribles, pero son sus propiedades alucinógenas las que han desconcertado a la gente. Alucinógenas, ya me parecía. Sí, ya me lo parecía a mí. Intenté mantener a Hogwarts alejado de drogas alucinógenas. Me pareció lo más sensato. Bueno, ya estaban pasando muchas cosas allí, no necesitaban drogas para hacer la vida más emocionante. Las plantas son un ingrediente clave en el mundo mágico de J.K. Rowling, en el que hacían muchas pociones, y los suministros podían encontrarse en el boticario de un tal señor Malpepper. Su nombre recordará a otro en la exposición, The Complete Yerbal, de un tal Nicholas Culpeper. Culpeper fue un héroe con las hierbas. Él revolucionó la medicina en Gran Bretaña, cogió el poder de los médicos y se lo devolvió al pueblo. Nicholas Culpeper creció en el campo de Sussex, aquí en Eastfield. Este camino era el camino exacto que debía coger el joven Culpeper para ir de la iglesia de su abuelo al pueblo. Y aquí debió aprender todo sobre flores y plantas en la campiña inglesa. Esta planta de aquí es adelfa. Culpeper dice que es buena para llagas en la boca si haces gárgaras. También dice que es buena para partes secretas, no sé bien a qué se refiere. Las ortigas hacen daño, te pueden picar, pero también son buenas para la salud. Curan mordiscos de perro, picaduras de serpiente, gangrenas, sangrados de nariz, todo tipo de cosas. Tienen una página entera en Culpeper. Aquí tenemos milenrama, que es parecida a la chillea tármica, que se usa en Harry Potter. Cura heridas, inflamaciones, úlceras y también dolores de muelas. ¿Y es buena para las hemorroides? Estos remedios no los conocía todo el mundo, solo una pequeña élite. Los que tenían una licencia del Colegio de Médicos, cuyas cuotas eran abusivas. En el 1600, los médicos se encargaban de toda la medicina. Tenían todo el conocimiento escrito en latín en un libro enorme. No estaba al alcance de la gente normal. Culpeper cogió ese libro y lo tradujo al inglés. Le dijo a la gente que ellos podían coger sus propias medicinas y dónde encontrarlas. Los médicos se enfurecieron. Se habían desvelado sus secretos, pero ya era tarde. Por primera vez, la gente, en vez de confiar en los médicos pagando mucho dinero, podía acceder a los setos, al campo, y encontrar curas, y eso hicieron. El libro se publicó hace 400 años y todavía se vende a día de hoy. En el año 1600 lo comprabas en la esquina de la calle. Hoy lo compramos por internet. Es el libro que lleva más tiempo a la venta. El libro de Culpeper tiene un significado especial para J.K. Rowling. Oh, sí. Conozco este libro. Es de Complete Yerbal, de Culpeper. Tengo 2 copias. ¿Puedo tocarlo? Tendré cuidado. Me da miedo. Oh, vaya, mirad. No es por las propiedades de las plantas, sino por cómo escribían sobre ellas. Las observaban y las vinculaban a movimientos planetarios y demás. Tiene mucha poesía. Oh, sí, es graso, untuoso y moderado, lo cual genera zonas húmedas y ciertamente templadas. Me encanta. La medianoche llegó y se fue mientras Harry leía y releía un pasaje sobre los usos de las hierbas de escorbuto, apio de montaña e hierba de estornudo, sin entender una palabra. Estas plantas son muy eficaces en la inflamación del cerebro y son por consiguiente muy usadas en drogas para confundir y aturdir donde el mago esté deseoso de producir graves pérdidas de conciencia y atolondramiento. Aunque no usara lo que decía, me inspiraba mucho. La forma de hablar de estas plantas es un libro fantástico. Oh, Dios. Y a veces usaba nombres antiguos para crear mis propios nombres. Te fijas en la manera en que forman las palabras y es estupenda.
A Nicholas Culpeper lo acusaron de brujería unos 10 años antes de publicar el libro. En 1642 lo acusaron de ser brujo practicante. Esto posiblemente se debió a los antagonismos que tuvo con el Colegio de Médicos. Pero también porque sobre la gente que mezcla hierbas y crea pociones, siempre surgen estas preguntas. En la Edad Media, los no magos, comúnmente denominados muggles, sentían hacia la magia un especial temor, pero no eran muy duchos en reconocerla. En las raras ocasiones en que capturaban a un auténtico brujo o bruja, la quema carecía en absoluto de efecto. La bruja o el brujo realizaba un sencillo encantamiento para enfriar las llamas y luego fingía que se retorcía de dolor mientras disfrutaba del suave cosquilleo. A Gwendoline, la hechicera, le gustaba tanto ser quemada que se dejó capturar no menos de 47 veces con distintos aspectos. Los magos y brujas en el Potterverso son moralmente neutrales. Eres bueno o malo según tú decidas, pero no hay nada inherentemente malo en practicar la magia. Solo es una habilidad que tienen algunas personas. Pero en la historia, la mayoría de referencias a las brujas son rotundamente negativas. Y el vínculo entre las brujas y la poderosa magia negra lo forjó un libro. Estos son los primeros tratados de brujería ilustrados e impresos. Se llama De Lanis et Phytonicis Milieribus, que se traduciría más o menos como de brujas y adivinos. Es la primera representación visual impresa que tenemos de las brujas. Y se publicó en 1489. Lo escribió un hombre llamado Ulrich Molitor. En el libro Molitor dice que las brujas no son tan poderosas como la gente piensa. Aunque el ilustrador no se leyó el libro porque los dibujos cuentan otra historia distinta. Aquí tienes a dos mujeres. Son viejas, están demacradas y parecen malvadas, peligrosas y poderosas. Las representa capaces de crear peligrosas granizadas mágicas usando sus calderos. Esta es la primera imagen impresa de brujas con un caldero. El libro se publicó en 49 ediciones diferentes y un siglo más tarde aún estaría a la venta. Todo el texto está en latín. Así que no sería muy accesible para una persona normal, aunque supiera leer. Pero las imágenes las puede leer cualquiera. Y ese es el poder de este libro. Y cómo funda la iconografía del aspecto que tienen las brujas. Al borde del Atlántico, en la costa norte de Cornualles, Boscastle es uno de los lugares más mágicos de la Tierra. Incluso tiene un museo de la brujería. Esta escoba pertenecía a Olga Hunt de Manaton, que en noches de luna llena corría a subirse a su escoba y se iba por las rocas de Haytor en Dartmoor. La escoba de Olga Hunt es uno de los objetos que se exhibirán en la exposición. La Biblioteca Británica ha estado tanteando el museo por si otros objetos pudieran encajar. Hay 3.000 para elegir. Este caldero tiene una historia muy rara, porque explotó igual que el de Harry Potter en su historia. Esto es muy interesante. La cabeza en alquitrán. Sin duda creo en la magia. ¿Tengo que justificarme? El museo tiene una de las colecciones más grandes de artefactos de brujería. Esto es un gato disecado. Se encuentran a menudo en casas viejas y se usaban como encantamiento de protección para repeler las plagas. Y tú pensarás que un gato vivo ayudaría más. Pero aquí está. La brujería es la magia popular que practicaba la gente normal. Lo que hacían las brujas buenas solían ser soluciones para el día a día. Alguien acude a ti, tiene un problema, haces un encantamiento o buscas una hierba y solucionas su problema. Hay un encantamiento de amor precioso que se exhibirá en la exposición. Lo han movido. Lo siento. ¿Dónde? El encantamiento estaba ahí, pero... ¿dónde está?
Este encantamiento de amor y todos los artículos que se le prestarán a la Biblioteca Británica han aparecido en Harry Potter. Pero este lo usaron brujas reales en el mundo Muggle. Está grabado en la concha de una ostra. Se creía que las ostras y todo lo que tenga concha eran símbolos de fertilidad. Hay dos corazones unidos y el símbolo femenino y masculino arriba y abajo. Uno de los dos encargaría el encantamiento, un hombre o una mujer maliciosos. La magia es un sistema de creencias espiritual, porque depende de la idea de que toda vida está conectada y toda vida es sagrada. Y la magia es una forma de extraer esta energía creativa que está en el mundo que nos rodea. Aquí tenemos una selección de varitas. Una de ellas se exhibirá en la exposición. Las varitas son objetos ingeniosos para dirigir la energía y también para crear un espacio mágico. Aquí tenemos un ejemplo de práctica oscura. Es una vara explosiva y solían usarse para acribillar a alguien enviándole energía negativa. Podrían matar a una persona fácilmente si la utilizaba bien la persona adecuada. Por eso la guardamos tras un cristal. Todos los alumnos de Hogwarts tienen su propia varita mágica, pero no hay dos varitas iguales. Habla de las varitas como si tuvieran sentimientos, dijo Harry, como si pudieran pensar por sí mismas. La varita elige al mago, dijo Ollivander. Eso siempre ha sido obvio para los que hemos estudiado la sabiduría de las varitas. Las varitas son esenciales para lanzar un hechizo, y todos tienen su favorita. Expelliarmus. ¿Ha funcionado? Si pudiéramos usarlas en el mundo Muggle, nos serían muy útiles. Yo le lanzaría un hechizo a TJ de mi clase para gustarle. ¡Pero no lo digas! ¡Olvídate! Pero para que el hechizo funcione, tienes que hacer el giro exacto con la muñeca. ¡Piertotum locomotor! No encontré nada sobre las varitas, así que me lo inventé todo. Era todo mío, me lo pasé muy bien. Recuerdo exactamente dónde estaba, sentada bajo un árbol al aire libre en un día caluroso de verano, cuando escribí ese capítulo. La tienda de varitas en la piedra filosofal. Me senté allí y me inventé todas las propiedades y su origen, y lo disfruté mucho. Me temo que no sé nada sobre lo que se haya dicho sobre las varitas, porque me lo inventé todo. Pues hay gente que lleva siglos fabricando varitas. Dusty Miller, padre e hijo, vienen de una larga tradición de fabricantes de varitas. Soy Dusty, el 12º. No, el 13º, perdón, ese era mi padre. Hola, abuelo. Y mi hijo es el 13º, el 14º. Me gusta, me has ascendido, ¿has visto? Trabajamos para los espíritus de los árboles, que nos dicen cuándo ir a coger un pedazo de madera, dónde cogerla y de qué árbol. Es todo muy complicado y a menudo hay que levantarse de noche para estar en el bosque al alba. ¿Por qué siempre al alba? No lo sé. ¿Por qué no a la hora de comer? Es una cosa... Los árboles no tienen hora de comer. Es verdad, no la tienen. Transforman la madera que recogen en varitas, que creen que canaliza el poder sagrado de los árboles. Al colaborar así con los espíritus de los árboles, ellos nos piden que hagamos herramientas, objetos para cambiar la vida de las personas, o quizá para curarse a ellos mismos y a otra gente. Y nosotros estamos contentos de hacerlo y de dedicarle nuestra vida a esto. ¿Cuántas crees que has hecho en la vida? Que lo calculaste el otro día. ¿Unas 7.000 y algo? 7.500. Le gusta hacerlas. Él aún hace alguna que otra.
Para nosotros es magia antigua. Es parte de las maravillas mágicas del mundo. Por desgracia, la magia como la conocemos no ocurre al instante. Al universo le lleva un rato ponerse al día y realizar los cambios. En el mundo mágico de Rowling, los efectos de un hechizo ocurren al instante. Expecto Patronum. Solo tienes que decir las palabras correctas, como el encantamiento de duplicación. Geminio. 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 Los encantamientos tienen su origen en las lenguas clásicas y las carreras de Rowling en francés y lenguas clásicas resultaron ser muy útiles. A veces solo me los inventaba, según la importancia de lo que fuera a inventarme. Buscaba un origen más rico para las cosas importantes, como la maldición Cruciatus o Avada Kedavra, mientras que lo más divertido, como Wingardium Leviosa, es tal y como suena y es simple y divertido. Wingardium Leviosa. Solo en el cuarto año, Harry se topa con los encantamientos más siniestros del mundo mágico. Las 3 maldiciones imperdonables. Imperio. Está Imperio, que es la maldición del control. Crucio. Crucio es la maldición de la tortura. Hace que al que se la lances sufra mucho. Así que es muy mala. Y la maldición final, la más letal de todas, es la maldición asesina. Avada Kedavra. A través de los párpados cerrados, Harry percibió el destello de un rayo de luz verde y oyó que algo pesado caía al suelo a su lado. El dolor de la cicatriz alcanzó tal intensidad que sintió arcadas y luego empezó a disminuir. Aterrorizado por lo que vería, abrió los ojos escocidos. Cedric yacía a su lado, sobre la hierba, con las piernas y los brazos extendidos. Estaba muerto. Suena muy poderosa, ¿verdad? Avada Kedavra. Tiene mucha fuerza. Creo que es arameo. Pues realmente viene derivado de ahí, abracadabra. Mucha gente no lo sabe, que es de donde viene. Y si se traduce literalmente es que aquello se ha destruido. Hoy en día, se piensa que abracadabra es un hechizo que usan los magos en el escenario para sacarse un conejo de la chistera, pero en realidad se usó por primera vez en tiempos de los romanos como protección contra la malaria. Este manuscrito dice que escribas muchas veces la palabra abracadabra en un pedazo de pergamino y que cada vez omitas una letra más hasta que formes un pequeño texto triangular. Hecho esto, te lo atas al cuello y mientras esté ahí, actuará como protección contra la malaria. Creer es muy importante en la magia. Si crees en que la varita tiene poder, si crees en que el talismán te protege, entonces eso te consolará. Creo que todos los humanos estamos vinculados a esa idea, que es universal en la experiencia humana. Y esta tarde 2 horas de adivinación, gruñó Harry, observando el horario. Adivinación era su materia menos apreciada, aparte de posiciones. La profesora Trelawney siempre estaba prediciendo la muerte de Harry, cosa que a él no le hacía ni pizca de gracia. Un gran objeto relacionado con la adivinación es Maravillas pasadas, presentes y por venir, sobre las profecías de la madre Shipton. Una imagen interesante de una bruja que creo que es... Sí, para nada un cliché, con su enorme nariz y barbilla que casi se tocan en la punta. Es genial. Disfruté mucho de la adivinación en los libros de Harry Potter. Dejé claro que aciertas una vez de entre 1.000.000. El libre albedrío es el principio que se mantiene en todos los libros, no las profecías.
Creo que la magia trata del poder, pero también de saber que estamos en un mundo aterrador y desconocido, porque sabemos que estas prácticas rituales se remontan a los que llamamos ancestros primitivos, pero aún así tenemos nuestra propia versión de ellas hoy en día. Muchos aún seguimos nuestros propios rituales, que no consideramos como tal, pero que son para controlar lo que en el fondo sabemos, que es incontrolable, la vida. El impulso de controlar el futuro, comunicándonos con los muertos, abarca siglos y cruza continentes. Reflejar la diversidad de la magia es una tarea que mantiene ocupados a los conservadores. Creo que mis amigos dirían que soy una Ravenclaw. Un poco friki. Cuando me enteré de lo de la exposición de Harry Potter me emocioné mucho. Estos son algunos de nuestros objetos favoritos y los más antiguos de la Biblioteca Británica. Lo que se creyó que eran huesos de dragones datan de hace 3000 años, de la perdida dinastía Shang. Son los ejemplos más antiguos de escritura china. Vamos a exhibir 4 de nuestra colección de 484 huesos que llegaron a la biblioteca en 1911. Son huesos de animales que se usaron para prácticas de adivinación en la Edad de Bronce en China. Hasta que se descubrieron los huesos, los historiadores tenían pocas pruebas de que la dinastía Shang hubiese existido. Pero dejaron pistas en la superficie de los huesos, plasmadas en pequeñas y misteriosas marcas. Se relacionan, sin duda, con un ritual para adivinar el futuro. Se creía que los ancestros que estaban en el cielo conocían el futuro de las personas. Los adivinos interpretaban las marcas como la respuesta de los ancestros. Los huesos eran ligeros y fáciles de mover para llevarlos al campo de batalla. Los adivinos reales los preparaban para el rey, para preguntarles a los ancestros sobre el futuro. Para los historiadores, reconstruir el trabajo de los adivinos es una ventana fascinante para entrar en el mundo de los Shang. Desde los años 60 se han intentado hacer las marcas y creo que tras 30 horas de trabajo entre los dos hemos conseguido la primera marca, que es todo un logro, y luego haremos más. Eran muy pequeñas y aún no lo controlamos del todo. Están a un grado de sofisticación que queremos alcanzar, pero necesitamos mucha más práctica. ¿Ha funcionado? Nada. Quebrar un hueso suena fácil, pero para realizar las delicadas marcas en estos huesos se necesita mucho cuidado y precisión. Vamos a ver. ¡Tenemos una marca! ¡Dios! Mira esto. ¡Dios mío! Ha funcionado. ¡Ha funcionado! Vale. Vaya. Como veis, se ha hecho la marca, aunque no oímos el chasquido. Aquí están las dos marcas, con la de referencia aquí y la otra que se cruza. El rey Shang interpretó esta marca minúscula como un mensaje de los muertos. Los fragmentos de la Biblioteca Británica nos dicen qué se le pasaba por la cabeza, ya que en los huesos está inscrita la pregunta del rey y la respuesta. Este es un hueso muy importante porque en él vemos la referencia a un eclipse lunar que data exactamente de la noche del 27 de diciembre de 1192 a.C. Que se mencione un eclipse lunar es muy interesante porque cualquier eclipse lunar o solar era considerado como un mal presagio. Realizaban a menudo estas adivinaciones para saber si tenían que prepararse para un desastre. La estructura de este es muy simple. Solo dice que el rey leyó las marcas y dijo: es favorable, realicemos el sacrificio. Este primer carácter es el rey.
Los huesos nos proporcionan un entendimiento valioso de la vida de la dinastía Shang de China. Es interesante porque, por lo que preguntan, sabemos que era importante para la familia real en aquel tiempo. Las batallas, si los matrimonios eran propicios o no. ¿Qué puedo hacer con el dolor de muelas que tiene mi hermana? Hablan de los impulsos humanos para intentar entender su vida. Son extraordinarios, ¿verdad? Había mucho más que magia, como Harry descubrió muy pronto, mucho más que agitar la varita y decir unas palabras graciosas. En todas las sociedades y culturas existe la práctica de la magia o el entendimiento de lo sobrenatural. La magia es un idioma universal. En el Departamento de Estudios Africanos, un conservador ha hecho un descubrimiento emocionante. Es un texto escrito en Giez, una antigua lengua etíope. Si deseas transformarte o convertirte en un león, lee la siguiente oración. Escríbela en una tela de seda y átatela alrededor de la cabeza. O si deseas ser una serpiente, escribe esto y átatelo alrededor de la muñeca. Esta es una oración de transformación, o para convertirte en otra cosa. Si realizo esta oración y me convierto en un león, no tengo la oración opuesta para volver a ser un humano. Así que no voy a leerla. No voy a leerla, no. Podría leerla, está muy clara, pero no. No. Encontraron este hechizo escondido en las páginas de un misterioso libro. Es de Gondar, en Etiopía. Entender este manuscrito es como intentar entender la historia de la magia desde el punto de vista africano. El propietario de este manuscrito debió de ser un médico, el equivalente a un alquimista, que habría mantenido en secreto el manuscrito. En el siglo XV, el rey cristiano etíope ya había ilegalizado este tipo de magia, así que los manuscritos como este son muy raros. Pero a pesar de sus raíces etíopes, esta rama de la magia es muy parecida a una importante materia impartida en Hogwarts. Este libro es Defensa contra los Señores Oscuros, así que este talismán sirve para protegerte de un daño real o imaginario. En defensa contra las artes oscuras, las habilidades mágicas de Harry destacan cuando consigue invocar el encantamiento de protección más poderoso. Expecto Patronum, exclamó. Y de la punta de su varita surgió no una nube informe, sino un animal plateado, deslumbrante y cegador. Frunció el entrecejo, tratando de distinguir lo que era. Parecía un caballo. Galopaba en silencio, alejándose de él por la superficie negra del lago. A medida que los últimos objetos llegan de museos de toda Gran Bretaña, se unirán a obras mucho más recientes, que datan de los años 90. Los elegí porque para mí tienen un significado especial. Todos son escritos o garabatos que recuerdo muy bien y que proceden de etapas muy distintas del proceso. Muchos son de mi vieja máquina de escribir, otros los escribí a mano y otros muestran en qué estaba pensando. Este es un boceto de Hogwarts que J.K. Rowling envió a sus editores de Bloomsbury. Es un mapa donde aparecen todos los elementos clave de Hogwarts. Y hay notas también. Mi favorita es esta, donde ha dibujado al calamar que vive en el lago. Exposiciones recientes de la Biblioteca Británica incluyen a William Shakespeare, John Milton y Jane Austen. Es la primera vez aquí que una gran exposición trata sobre una escritora viva.
Es un gran honor y al mismo tiempo es surrealista. Para mí son mis materiales de trabajo y al verlos en una vitrina de cristal pienso, pero ¿cómo han podido llegar ahí? Es una sensación muy, muy especial. Sí. Esto es mío. Así que ya no le tengo tanto respeto. La profesora Sprout es la herbologista, un personaje encantador. Yo diría que es la más maternal o parental de los 4 jefes de las casas de Hogwarts. Hice este dibujo el 30 de diciembre de 1990. Puedo precisar mucho sobre cuándo hice este dibujo, porque estaba en casa de unos amigos y llevaba 6 meses escribiendo Harry Potter y me había quedado levantada mientras los demás ya se habían ido a dormir, porque estaba viendo la película El hombre que pudo reinar. Y puedo precisar tantísimo porque mientras dibujaba esto, en algún momento viendo la película y dibujando esto, mi madre falleció a 400 kilómetros de distancia. Y me llamaron al día siguiente para decirme que había fallecido. Así que este dibujo para mí significa muchísimo. Pero es extraordinario que me haya dado cuenta 20 años después. Así que resulta apropiado decirlo ahora en el contexto de esta exposición. Para que los que no lo sepan, El hombre que pudo reinar es una historia con Sean Connery y Michael Caine que viene de un cuento antiguo de Rudyard Kipling. Y la simbología masónica es muy importante en la película. Y literalmente 20 años después miré el símbolo de las reliquias de la muerte y me di cuenta de lo mucho que se parecen. Las reliquias de la muerte constan de la varita de Sauco, la capa de invisibilidad y la piedra de resurrección. Y se cree que el que posea las 3 será el maestro de la muerte. Cuando volví a ver la película y vi el símbolo masónico, me quedé totalmente fría y pensé, ¿es de ahí? Por eso el símbolo de las reliquias es así. Y tengo la sensación de que están conectados en algún nivel lejano del subconsciente. Siento como si hubiera vuelto a esa noche de hace 20 años, porque los libros de Harry Potter tratan en gran medida sobre la pérdida. Y ya he dicho esto antes, que si mi madre no se hubiera muerto, los libros serían totalmente diferentes, para nada serían como son. Y sí, este dibujo para mí significa mucho, desde muchos puntos de vista. Harry estaba tan cerca del espejo que su nariz casi tocaba su reflejo. ¿Mamá? Susurró. ¿Papá? Entonces lo miraron sonriendo y lentamente Harry fue observando los rostros de las otras personas en el espejo y vio otro par de ojos verdes como los suyos, otras narices como la suya, incluso un hombre pequeño que parecía tener las mismas rodillas nudosas de Harry. Estaba mirando a su familia por primera vez en su vida. Conozco a gente a menudo que me cuentan lo que Harry Potter significó para ellos, y yo solo puedo decirles que ni se imaginan lo que significó para mí. Escribí Harry Potter durante lo que espero que termine siendo el periodo más turbulento de mi vida, y puse muchísimo más de lo que la gente piensa de mi vida y de mis experiencias en esos libros. Y no es que le gustaran a mucha gente, es que significaran tanto para aunque solo sean unas pocas personas. Eso es más que suficiente para un escritor, es una sensación maravillosa. Hermione, sin embargo, se llevó una mano a la frente. Harry, creo que acabo de comprender algo. Tengo que ir a la biblioteca. Y se fue corriendo por las escaleras.
¿Qué habrá comprendido?, dijo Harry distraídamente mirando alrededor, intentando averiguar de dónde podía provenir la voz. Muchas más cosas que yo, respondió Ron, negando con la cabeza. Pero, ¿por qué habrá tenido que irse a la biblioteca? Porque eso es lo que Hermione hace siempre, contestó Ron, encogiéndose de hombros. Cuando le entra alguna duda, a la biblioteca.